Al examinar los textos proporcionados para la exploración a fondo de hoy, extraídos específicamente del capítulo 37 del Génesis, pues uno descubre algo fascinante sobre la naturaleza del desastre. Totalmente. Es que los grandes cataclismos históricos, a veces no empiezan con un evento sísmico o una invasión a gran escala, no. Claro, a veces la destrucción de todo un sistema social o familiar comienza con algo casi invisible. Una preferencia mal disimulada en la mesa del comedor, un regalo de apariencia inofensiva o, bueno, una estructura de autoridad fatal gestionada. Y ese punto de partida es fundamental para la sesión de hoy. Las fuentes que manejamos, basadas en la edición de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la versión Reina Valera 2009 actualizada, la verdad es que trascienden el mero registro religioso. Sí, son casi un estudio psicológico. Exacto. Ofrecen una disección minuciosa sobre la anatomía de una familia que paso a paso desciende hacia una toxicidad insostenible. Pues el objetivo de esta inmersión es desentrañar precisamente la mecánica de ese colapso. O sea, analizar cómo el favoritismo visible y la envidia, cuando no se resuelven, generan una reacción en cadena que desemboca en una conspiración letal. Una conspiración mortal, ¿sí? Y al mismo tiempo vamos a observar cómo los escombros de ese desastre sientan las bases para una extraordinaria narrativa de supervivencia en tierras extranjeras. Pero para comprender esta transición desde Canaán hasta Egipto, resulta imperativo detenerse primero en las raíces del conflicto. El hogar de Jacob, ¿verdad? Eso es, el hogar del patriarca Jacob, también conocido como Israel. Es que, el entorno de esa familia estaba lejísimos de ser un refugio de paz. Si analizas la estructura organizativa de la casa de Jacob, surge un escenario perfecto para el resentimiento. El texto nos sitúa a José, con 17 años, apacentando las ovejas. Un adolescente, vaya. Un chaval, sí. Pero ojo, no está solo. Trabaja junto a los hijos de Bilha y Silpa, que eran esposas de su padre, o para ser más exactos, concubinas. Y esta distinción de estatus materno ya establece una jerarquía frágil, muy frágil, entre los hermanos. Y sobre esa jerarquía frágil, el texto arroja un detalle que altera completamente la dinámica de poder. Dice que José informaba a su padre de la mala fama de ellos. El chivato de la familia. Literalmente. O sea, no ejerce simplemente el rol del hermano menor que está aprendiendo el oficio. Actúa como el auditor interno del patriarca. Supervisa a hermanos mayores cuya posición ya es vulnerable por su linaje materno y reporta directamente al gran jefe. Claro, es que esa posición de informante vulnera la confianza lateral que debe existir en cualquier equipo, ya sea de trabajo o familiar. José se alinea verticalmente con el poder del padre y aísla a sus hermanos. Y el desequilibrio se vuelve crónico. Totalmente crónico, porque hay una realidad que el texto expone con una crudeza tremenda. Jacob amaba a José más que a todos sus otros hijos, y lo justificaba por haberlo tenido en su vejez. A ver, para que quien nos escuche dimensione el impacto de esto, voy a plantear una analogía del mundo corporativo. Me encantan estas analogías. A ver. Imaginemos que el fundador de una empresa familiar decide incorporar a su hijo de 17 años, recién salido del instituto. Y en su primer día, en lugar de ponerle de becario o darle tareas básicas, le entrega el despacho más grande, el coche de lujo de la empresa, y avisa a los empleados veteranos, esos que llevan décadas dejándose la piel en el negocio, de que el nuevo niño va a auditar su rendimiento. ¡Qué barbaridad! Es que el resentimiento ahí es una consecuencia matemática de esa gestión. El matemático, sí. Y la cristalización de ese nepotismo es la famosa túnica. El relato subraya que Jacob le regala a José una túnica de diversos colores, pero las notas de las fuentes precisan algo súper interesante. El texto hebreo original apunta a una túnica larga con mangas. ¿Y eso lo cambia todo? Todo. Porque una túnica de mangas largas en el antiguo Oriente Próximo no era ropa de trabajo. Sus proporciones impedían realizar labores manuales pesadas con el rebaño. Era el uniforme de un capataz. O sea, al ponerle esa túnica, Jacob está eximiendo públicamente a José del esfuerzo físico que sus hermanos están obligados a hacer cada día. Es una provocación institucionalizada. Exacto. Y la reacción es devastadora. El documento relata que los hermanos comenzaron a aborrecerlo tanto que ya no podían hablarle pacíficamente.
Ese detalle es clave. La pérdida de la palabra pacífica marca la frontera entre el simple enfado y la deshumanización. Ya no hay ni los buenos días. Claro, cuando un grupo de personas pierde la capacidad de articular un saludo cotidiano sin hostilidad, el pacto social interno se ha roto por completo. El hermano deja de ser familia para convertirse a nivel psicológico en un cuerpo extraño, en una amenaza. Y en medio de esta atmósfera, que ya es irrespirable, la narrativa introduce un elemento que acelera la crisis: los sueños proféticos. Madre mía, los sueños. En un ambiente donde la mera presencia de José ya es una afrenta, va él y decide relatar sus experiencias nocturnas. El primer sueño transcurre en un entorno agrícola, que es el dominio de la familia. José cuenta que mientras ataban gavillas o manojos en el campo, el suyo se levanta y se queda erguido, mientras que los manojos de sus hermanos lo rodean y se inclinan en señal de sumisión. Y la respuesta de los hermanos desvela la lectura política inmediata que hacen de esa imagen. Le preguntan con furia, ¿reinarás tú sobre nosotros o te enseñorearás sobre nosotros? Usan palabras mayores. Claro, es una transición del lenguaje fraternal al monárquico. Reinar, enseñorear, evidencia que interpretan el sueño como un intento real de usurpar la primogenitura y el liderazgo del clan. Y, lejos de retractarse o pedir perdón, el texto avanza hacia un segundo sueño, esta vez a una escala mucho más ambiciosa. Ya no es dominio agrícola, es cósmico. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinan ante él. Tela. Es que la simbología es tan transparente que hasta Jacob, que es su principal fan, interviene para reprenderlo. Le pregunta si verdaderamente espera que tanto él como la madre, como los 11 hermanos, se postren en tierra ante un adolescente. Pero la reacción de Jacob tiene dos caras, ¿no? Sí, una reacción dicotómica muy reveladora. Por un lado, la envidia de los hermanos se enquista definitivamente. Pero por otro lado, el texto dice que Jacob reflexionaba sobre eso. O sea, le riñe en público, pero se lo guarda. Exacto. El patriarca tiene la perspectiva suficiente para no descartar la dimensión profética de la visión. Conserva el mensaje en su memoria a pesar de la insubordinación que implica. A compartir visiones de dominación absoluta frente a un público que ya te odia abiertamente. Es una gran pregunta. O sea, el texto retrata a un chaval con una falta alarmante de inteligencia emocional y prudencia, o, empoderado por la túnica y papá, ejerce una arrogancia deliberada. Pues la ambigüedad del texto permite ambas lecturas, la verdad. Pero los resultados son inequívocos. Las fuentes indican claramente que sus hermanos lo odiaron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y de sus palabras. Fíjate en esa mención específica. Subraya que el error táctico no fue soñar, sino verbalizar el sueño sin considerar el contexto. Y esta imprudencia le gana un apodo despectivo. Más adelante, el texto original revela que lo llaman el maestro de los sueños o el soñador. Convirtiendo un don en una burla. Transforman un potencial don divino en una caricatura absoluta. Y esa burla, esa reducción de su identidad a un apodo sarcástico, resulta ser el preámbulo de la violencia física. La historia abandona el espacio doméstico del Valle de Hebrón y se desplaza a un terreno aislado. Jacob envía a José a otra misión de supervisión: viajar a Siquem para ver cómo están los rebaños y los hermanos. ¿Otra vez el rol de auditor en movimiento? Sí, pero al llegar a Siquem, un hombre errante le dice que el grupo se ha ido a Dotán. Y este cambio geográfico no es un detalle menor. Para nada. Aleja a la familia del área de influencia inmediata del padre. Dotán les proporciona el aislamiento necesario para que toda esa indignación contenida mute en una mentalidad de turba sin restricciones. La torba se desata. Al verlo acercarse desde lejos, el anonimato de la lejanía les permite planificar su asesinato antes siquiera de cruzar una palabra con él. Es que el plan inicial es de una frialdad que asusta. Matarlo, arrojar el cadáver a una cisterna, culpar a una mala bestia salvaje y sentarse a esperar. Llama mucho la atención la frase que dicen: y veremos qué será de sus sueños. Es que ahí la motivación queda totalmente expuesta. No solo quieren eliminar a la persona. Quieren asesinar el destino. Exacto. Quieren refutar empíricamente la profecía que los obligaba a la sumisión. Pero en ese momento crítico emerge la figura de Rubén, el hermano mayor, el primogénito, y su intervención altera la conspiración, propone evitar derramar sangre directamente y sugiere arrojar a José vivo a una cisterna en el desierto.
Y el texto aclara que la intención oculta de Rubén era rescatarlo después para devolvérselo a Jacob. A ver, yo aquí tengo que cuestionar el liderazgo de Rubén. Si él es el primogénito, su palabra debería ser ley en esa cultura, ¿no? Sin duda. Entonces, esta maniobra de la cisterna es una estrategia diplomática muy astuta para salvar una vida frente a un grupo irracional. O simplemente pone de manifiesto la extrema debilidad de un líder que está aterrorizado de enfrentarse a sus propios hermanos menores. Es un colapso de autoridad de manual. Un primogénito con control real impondría un veto absoluto al asesinato y punto. Al tener que recurrir al engaño y a la negociación encubierta, Rubén confirma que el odio colectivo ha superado las jerarquías tradicionales. Está operando desde la clandestinidad en su propia familia. Sí, sí. Y la violencia estalla en cuanto José entra en contacto con el grupo. Porque la primera acción física que ejecutan no es golpearlo, es despojarlo. Le arrancan la túnica de colores. Antes de tirarlo al pozo. Al retirarle esta prenda antes de arrojarlo a la cisterna, que estaba vacía y sin agua, perpetran una aniquilación simbólica. La túnica era el favor del padre, el estatus gerencial. Al desnudarlo de ese símbolo, nivelan el terreno de la forma más cruel posible. Lo reducen a su esencia más vulnerable antes de tirarlo a un agujero que en la literatura antigua frecuentemente representa el inframundo o la muerte social. Y justo después de este acto de degradación, el relato nos da una de las imágenes más perturbadoras. O sea, con el adolescente atrapado en el fondo de un pozo seco, los hermanos se alejan unos pasos y se sientan tranquilamente a comer pan. Es tremendo. El acto de compartir el pan, que en el Medio Oriente simboliza alianza y fraternidad, aquí se pervierte para demostrar un desapego atroz. Están digiriendo una comida ordinaria sabiendo que su hermano puede morir de hambre o sed a escasos metros. Esto ilustra una disonancia cognitiva profunda. Han apagado la empatía por completo. Han extirpado la empatía de su mente, grupal, sí. Pues es durante este almuerzo tan grotesco cuando todo da un giro basado puramente en la economía, porque Dotán resulta estar en una ruta comercial y divisan a lo lejos a un grupo de ismaelitas o madianitas descendiendo desde Galaad hacia Egipto. Y fíjate en la carga de la caravana, porque detalla la economía de la época. Transportan aromas, bálsamo y mirra. Son bienes de lujo para la élite egipcia. Para estos mercaderes, comprar unos cuantos esclavos por el camino es una transacción complementaria pura rutina. Y en esa intersección entre el resentimiento familiar y la economía antigua, aparece Judá. Judá toma la iniciativa con un discurso que es manipulación retórica pura. Pregunta al grupo, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? La palabra clave es provecho. Exacto. Y luego lanza la propuesta de venderlo a los ismaelitas, argumentando que es nuestro hermano y nuestra carne. Es una ironía alucinante. Apela al vínculo de sangre no para protegerlo, sino para transformarlo en un activo financiero. Judá lee la sala perfectamente. Sabe que la turba quiere a José fuera de su ecosistema. Al mercantilizar la venganza, ofrece una solución que por un lado les tranquiliza la conciencia, porque no lo matan directamente, y por otro les da dinero inmediato. 20 piezas de plata. 20 piezas de plata. Y con eso culmina la transacción. El hermano odiado ya es oficialmente mercancía. Todo esto ocurre mientras Rubén no está. Y cuando el primogénito regresa a la cisterna y la ve vacía, rasga sus vestidos. Un gesto de duelo profundo en la antigüedad, claro, pero también la manifestación física de su fracaso absoluto como líder del clan. Sabe que Jacob le va a pedir explicaciones a él. Y para encubrir esta trata de seres humanos, el grupo diseña una falsificación de pruebas de manual. Usan el mismo objeto que originó la fractura, la túnica de mangas largas. Degüellan un cabrito, tiñen la prenda con la sangre y se la envían a Jacob. Y el lenguaje que usan, o sea, es de una crueldad milimétrica. No le dicen, hemos encontrado la ropa de nuestro hermano. Envían la túnica con una nota, por así decirlo, que dice, reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo. Mantienen una distancia aséptica total. Obligan a Jacob a conectar los puntos y llegar a la peor conclusión él solito. Claro, el éxito del encubrimiento es que Jacob fabrica su propia pesadilla. Ve la sangre y deduce que una bestia salvaje lo ha despedazado. La devastación del patriarca es absoluta. Las fuentes nos muestran la magnitud de esa herida psicológica. Jacob se viste de cilicio, que es una tela de saco superáspera, y entra en un luto tan extremo que rechaza el consuelo de todos sus hijos e hijas. La frase que suelta sella su condena. Afirma que descenderá enlutado al Seol llorando a su hijo. Las notas aclaran que el Seol era la morada de los muertos, el sepulcro.
Jacob declara que su vida terrenal se ha acabado en cuanto a alegría. El resto de sus días será una antesala a la tumba. Los conspiradores consiguieron su objetivo, pero el precio fue instalar un dolor crónico en el centro de su propia familia. Bueno, y mientras esta parálisis asfixia a Canaán, la historia nos obliga a mirar a esa mercancía humana que va camino al sur. Las caravanas cruzan el desierto y José llega a Egipto. Un imperio con una burocracia y un poder militar que no tienen nada que ver con las tiendas nómadas de su padre. Un contraste brutal. Y al llegar al mercado de esclavos lo venden a un individuo importantísimo, Potifar, oficial de Faraón y capitán de la guardia. Esto pone a José en el epicentro del poder militar egipcio, pero ojo, desde el escalafón más bajo posible, como propiedad absoluta de un terrateniente extranjero. Todo vestigio de su estatus de favorito ha sido borrado. Literalmente despojado de todo. Pero el análisis del texto revela aquí una tesis central. En medio de esa privación de derechos hay una declaración contundente. Jehová estaba con José y fue un varón próspero. Qué fuerte eso. Es que el éxito no viene del entorno, que no podría ser más adverso. Viene de una cualidad inherente y de una asistencia divina que el texto subraya un montón de veces. Y hay que pararse a mirar la capacidad de observación de Potifar. Este hombre, que está acostumbrado a lidiar con seguridad y con muchísimo personal, detecta rápido un patrón anómalo en su esclavo nuevo. Ve que hay una eficacia extraordinaria en todo lo que José toca. Y la reacción de Potifar no es oprimirle más, sino delegar. Potifar reestructura su propia administración basándose en la competencia de su esclavo. Lo nombra mayordomo de su casa. Le entrega el control de todos sus bienes. El nivel de confianza es tan absoluto que el texto dice que Potifar dejó de preocuparse de cualquier asunto de su hacienda, salvo del pan que se comía. A ver, volviendo a la analogía corporativa de antes. Esto es como si a alguien le quitan todo, lo tiran al puesto más bajo en el departamento de correo de una multinacional extranjera y contra todo pronóstico, y en tiempo récord lo nombran director de operaciones con plenos poderes. Tal cual. Y la paradoja es evidente. En casa de su padre a José le dieron el símbolo de liderazgo, la túnica, sin haber hecho méritos, y el sistema colapsó. En Egipto no tiene símbolos, ni derechos civiles, ni papá que lo proteja, pero su capacidad administrativa y su resiliencia lo propulsan a la cima de una hacienda imperial. Los hermanos le pudieron quitar el favoritismo externo, ¿no? Le quitaron la túnica, pero no pudieron quitarle su autoridad interna. Eso es fundamental. El talento para gestionar, optimizar y ganarse la confianza viajó intacto en esa caravana de esclavos. La túnica se quedó ensangrentada en Canaán, pero el liderazgo genuino cruzó la frontera hacia Egipto. Y claro, analizar estas dinámicas nos deja lecciones que van muchísimo más allá del registro antiguo. Muestra con una precisión casi quirúrgica cómo los celos institucionalizados y la falta de comunicación desarman cualquier grupo humano. Y que el favoritismo ciego destruye tanto al ignorado como al favorito. Totalmente. Además, el relato funciona como un manual de resiliencia en situaciones de despojo absoluto. Nos plantea que el carácter forjado bajo la traición puede producir una competencia muy superior a la que se desarrolla en la zona de confort del favoritismo. Cierto. Pero bueno, para ir concluyendo esta inversión profunda, es necesario que nos detengamos en una simetría oscura, una ironía que atraviesa todo este relato y que la verdad le da una dimensión fascinante. Al ver a Jacob sumido en ese luto terrible, engañado por la sangre de un cabrito, es imposible no mirar al pasado del propio patriarca. ¡Ay! El pasado de Jacob, claro. Porque décadas antes, ese mismo Jacob utilizó las pieles de un cabrito para engañar a su padre ciego, a Isaac, y usurparle así la bendición a su hermano mayor, Esaú. Ojo a esto. Es un ciclo intergeneracional de disfunción espectacular. Es que queda ahí para la reflexión, ¿no? Jacob engañó a su padre traicionando a su hermano, introdujo la mentira como una herramienta válida en el código genético de la familia, y años después sus propios hijos usan exactamente la misma táctica, un cabrito, para engañarle a él y destruir a su hermano en el proceso. Una ironía trágica. Pues nos plantea hasta qué punto la conspiración de Dotán fue una aberración puntual, o si, trágicamente, era el eco inevitable de un trauma y un patrón de engaño heredado del padre. Una dinámica de ciclos que se repiten hasta que alguien, en algún lugar de Egipto, decide cambiar la forma de operar. Una perspectiva fascinante, sí señor, sobre cómo las grietas de una generación acaban siendo los abismos de la siguiente. Pues con esta reflexión lo dejamos hoy. ¡Hasta la próxima inmersión!